El discurso de hoy versará sobre contabilidad y en concreto sobre la contabilidad sectorial de los sectores y concretando un poco más sobre el sector hotelero, viendo la necesidad de una contabilidad sectorial. Hoy en día, para la economía de un país, hace falta que los diferentes sectores requieran unos planes generales de contabilidad adaptados a los citados sectores. El ingreso hoy en la Real Academia de Doctores para mí es una satisfacción personal y es un reconocimiento a mi carrera profesional y académica. Para mí es un grado de satisfacción el poder estar en una entidad de este prestigio. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Ramón Soldevila de Monteis como académico correspondiente. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, me ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo. Es para mí un gran honor el poder dirigirles a ustedes mi discurso de ingreso titulado La contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, el caso especial del sector hotelero. En esta solemne ceremonia y mi recepción como académico correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores. Por ello, las primeras palabras que quiero pronunciar en este acto son de agradecimiento a todos aquellos que me han acompañado hasta aquí y de una manera u otra han hecho posible este momento. Empezaré con mi agradecimiento a todos aquellos prestigiosos académicos que han apoyado mi ingreso, especialmente a su presidente de esta ilustre corporación, al excelentísimo señor presidente y amigo, doctor Alfredo Rocafort Nicolau, así como a los miembros de la Junta de Gobierno y a todos los ilustres académicos que aceptaron la propuesta de mi ingreso en la Academia. Excelentíssims senyors doctors Oriol Amat i Jordi Martí, que han tingut la gentilesa d'acompanyar-me com a padrins en aquest dia tan important per a mi. Sigo también con mi agradecimiento al ilustre académico y amigo que me hace el gran honor de contestar a mi discurso de ingreso en este solemne acto, el excelentísimo señor doctor Juan Corona Ramón. Continúo mi gratitud al alma de mi corazón, mi mujer Paloma, sin cuyo apoyo, amor y acompañamiento en toda nuestra vida no hubiera sido posible llegar hasta aquí, a mis hijos, Pablo y Jaime, que dan vida a la familia que formamos. Además, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al resto de mi familia, con especial mención a mi familia política, un recuerdo especial a mis padres, que ya no están aquí entre nosotros, pero que de alguna forma seguro que están presentes. Por último, a todos aquellos compañeros y amigos que han confiado en mi trabajo, me han apoyado y siguen haciéndolo con mis virtudes y defectos. A todos los que también han hecho posible este trabajo, profesionales y compañeros. Quiero especialmente mencionar al profesor y amigo doctor Francisco Martín Peña. Finalmente, mis agradecimientos a todos aquellos familiares, amigos, compañeros, académicos y personas que hoy se encuentran acompañándonos en este acto. Muchas gracias a todos. A continuación, paso a leer, como es preceptivo, mi discurso de ingreso. El tema elegido es un tema de actualidad y de gran trascendencia que tiene consecuencias en la gestión de los diferentes sectores y, en concreto, en el hotelero.
En el mundo económico actual, las transacciones de la empresa son cada vez más complejas y numerosas. El empresario necesita disponer de una fuente de información útil para tomar decisiones. Esta información hoy en día se basa en la disciplina de la contabilidad y la utilidad que aporta. La contabilidad es la encargada del procesamiento de datos, análisis, interpretación y presentación mediante estados contables de la información económico-financiera y resultados de una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir, analizar su patrimonio y las variaciones que puedan producirse. Con este amplio espectro se constata la utilidad que proporciona la contabilidad para tener una noción clara del nivel de estabilidad y solvencia de una empresa o organización, así como para conocer la evolución y trayectoria financiera de la compañía o determinar la orientación de las gestiones del futuro. La palabra contabilidad se deriva del vocablo contable, que a su vez proviene del latín computabilis, que significa cualidad de poder contar o calcular. Distinguiendo los dos grandes enfoques clásicos en la contabilidad, nos encontramos con la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión. La contabilidad patrimonial recoge las operaciones económicas de una empresa o organización orientada a proporcionar información útil sobre su situación económico y financiera a usuarios, tanto internos como externos a ellos, clientes, accionistas, inversores, proveedores, entidades financieras. La contabilidad de gestión recoge las operaciones de una empresa o organización orientada al cómputo de la eficiencia de los factores y el cálculo de los costes y rendimientos de los productos o servicios de las distintas partes de la empresa a usuarios internos, encargados de la adopción y desarrollo de las decisiones dentro de la empresa. Para poder llevar una buena gestión, ya sea a nivel de información interna o a nivel corporativo, necesitaremos unas reglas específicas para cada profesión. Para ello, delimitaremos en cada profesión las características propias y si son relevantes al conjunto de la sociedad. Un profesional puede llevar un control estrictamente por separado, es decir, llevar sus cuentas con ánimo de ofrecerlas exclusivamente a Hacienda, por ejemplo, y por otra parte llevar un control interno de su gestión para saber exactamente por dónde obtiene su utilidad o resultado en la profesión. En este caso hablaríamos de un sistema dualista. Si el sistema dualista radical es separación de control de la información, teniendo dos contabilidades, pudiendo ser totalmente independientes, el monismo moderado propugna llevar un control obteniendo una información financiera y a su vez de gestión. Por adentrarnos en ese control que exige la contabilidad, el empresario profesional se apoya en el Plan General de Contabilidad. En esta disertación se tratará de ver, por una parte, la evolución de la contabilidad a través del Plan General de Contabilidad y sus diferentes adaptaciones sectoriales. Por otra parte, a título demostrativo, se tratarán de forma sucinta dos sectores, eléctricos y vitivinícolas, que cuentan con un Plan General de Contabilidad propio adaptado a cada sector. Y por último, se tratará un sector básico en la economía de este país, como es la hostelería, que todavía no dispone de un plan general contable. Se profundizará sobre la necesidad de crear un lenguaje común, un sistema uniforme a la usanza y semejanza de los hoteles en el mundo anglosajón, el Uniform System for Account for the Lodging Industry, USALI, cuya primera edición nació en el siglo pasado. Con esta disertación se abren líneas de investigación para sistemas uniformes de contabilidad que todavía adolezcan de un plan general de contabilidad adaptado a su sector. Plan General de Contabilidad. Evolución del Plan General de Contabilidad a 2 siglos. En una memorable conferencia inaugural de la primera jornada de la ECA sobre normalización y derecho contable en mayo de 2014, Ana María Martínez Pina, presidenta por aquellas fechas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del ICAC, ofreció a los asistentes un apretado resumen de la evolución de la normalización contable desde sus inicios hasta el año 1973. No resisto la tentación de reproducir, a pesar de los tiempos que corren, un extracto de resumen por la claridad de que hace gala la autora y la útil introducción a las intenciones generales de mi discurso de ingreso. Como cualquier rama del derecho, la costumbre fue fuente del que ahora denominamos derecho contable, y hasta aproximadamente el siglo XVI existió en España un derecho consuetudinario en el que la contabilidad del comerciante se configuraba como una de sus adecuadas cualidades y una herramienta a través de la que el comerciante sabía lo que tenía, activo, y lo que debía, pasivo, y a su vez le permitía tener un seguimiento cronológico de las operaciones de intercambio que llevaba a cabo. Como primeras normas escritas, destacan en el siglo XVI, en la época en que reinaron la reina Juana y su hijo el emperador Carlos V, la aprobación de las pragmáticas de Cigales y de Madrid en 1549 y en 1552 respectivamente. A través de las pragmáticas de Cigales y Madrid se impuso a todos los mercaderes y banqueros residentes en los reinos de España la obligación de llevar libros de cuentas, mayor y diario, por el método contable de la partida doble.
A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la evolución del comercio conlleva la modificación de la normativa que lo regula. En este sentido, la aparición del crédito y las quiebras de los comerciantes y la expansión del comercio en todo el territorio nacional suponen que las obligaciones contables vayan dirigidas a proteger a los acreedores en caso de quiebra, dirimir las disputas entre comerciantes, unificar la práctica entre todos los comerciantes del país. Fruto de esta evolución, en 1829 se aprueba el Código de Comercio, refinando el valor probatorio de los libros de contabilidad. En 1973 se arbitra una importante reforma del Código de Comercio, de la contabilidad de los empresarios, y se aprueba el Plan General de Contabilidad, inspirado en el Plan General Contable francés. La línea de la evolución del citado Plan General Contable, desde 1973 hasta el siglo actual, vendría marcada por los siguientes hitos. En esta evolución se observa que, tras la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, hay un compromiso a la armonización de las normas contables. Por Ley 19/89, 25 de julio, la cual, en lo que se refiere al área contable, representa un verdadero estatuto de la información contable española y un paso muy avanzado en el proceso de internacionalización de la misma. En cuanto a dicha materia, esta ley modificó sustancialmente el Código de Comercio y las leyes de sociedades anónimas, responsabilidad limitada y sociedades anónimas laborales. En el año 1990, fruto de la citada armonización, que aparece el Plan General Contable Español europeísta. Este tendrá la siguiente estructura: principios contables, cuadro de cuentas, definiciones y relaciones contables, cuentas anuales, normas de valoración. Los principios contables marcan el cómo se aplica la contabilidad. Son la base para la contabilización de las operaciones, con tal de que muestren una imagen fiel de la situación económico-financiera y resultados de las operaciones. Los principios contables, que son de obligado cumplimiento, son prudencia, empresa en funcionamiento, registro, precio de adquisición, devengo, correlación de ingresos y gastos, no compensación, uniformidad e importancia relativa. Destacar en este punto la preferencia del principio de prudencia sobre los demás principios, preferencia que queda supeditada a que las cuentas anuales presenten la imagen fiel. Al tratar de los principios contables, es obligado un breve comentario sobre la imagen fiel, figura que tuvo su origen en el Reino Unido y que ha tomado entidad hace pocos años en los Estados comunitarios por vía de la Cuarta Directiva. La imagen fiel, si bien no es un concepto cerrado y delimitado, trata de transmitir la doble noción de imparcialidad y objetividad que debe perseguir en la elaboración de las cuentas anuales. La imagen fiel es el corolario de aplicar sistemática y regularmente los principios contables, entendiendo estos como el mecanismo capaz de expresar la realidad económica de las transacciones realizadas. La imagen fiel, por tanto, no debe identificarse con la realidad patrimonial de la empresa, con su valor de mercado, sino con el cumplimiento de los principios contables contenidos en el Plan General de Contabilidad. El cuadro de cuentas, junto con las definiciones y relaciones contables, comprende tanto una relación de las cuentas codificadas, que sigue la clasificación decimal, así como las relaciones entre las diferentes cuentas en honor a la partida doble. En cada operación contable intervendrán un mínimo de 2 cuentas, de tal forma que siempre deberá existir un cuadre, anotándose cada una de ellas si intervienen solo 2 cuentas en sitios contrarios. Respecto a las cuentas anuales, estas constituyen el producto final de la contabilidad. Serán estas las que se depositarán en el Registro Público Mercantil una vez sean aprobadas por Junta General de Accionistas junto al informe de auditoría de cuentas si la sociedad estuvo obligada a auditarse. Las cuentas anuales constituyen la información que necesariamente debe ser accesible a una pluralidad de agentes económicos y sociales, interesados en la situación presente y futura de determinadas sociedades, entre los cuales se encuentran accionistas, acreedores, trabajadores, administración pública, ya que todos ellos tienen riesgos e intereses legítimos en la empresa, incluso los competidores en el marco de la libre competencia entronizada por la Unión Europea. El mantenimiento de la comunidad de intereses en que se basa una empresa moderna se apoya fundamentalmente en la transparencia y la fiabilidad de la información económico-financiera que se ofrece. Así pues, la información contenida en las cuentas anuales debe ser comprensible, relevante, fiable, comparable y oportuna. Y la última parte de este Plan General Contable Español, europeísta, son las normas de valoración, que son un desarrollo de los principios contables. Constituye la forma que se deben valorar los activos, pasivos, neto patrimonial, ingresos y gastos. Están ajustadas a las reglas contenidas en el Código de Comercio y restante legislación aplicable. Paralelamente al Plan General Contable que hay para todas las personas, determinados sectores disponen de un Plan General Contable adaptado al propio sector. Los años van transcurriendo y una vez consolidada la Unión Europea, ahora se va ganando una visión internacional de la contabilidad, porque simplemente se ha internacionalizado la economía y se han internacionalizado las empresas.
Por tanto, resulta imprescindible una armonización global de la contabilidad. No olvidemos en este punto que tanto las corrientes contables como la internacionalización de la economía provienen fundamentalmente de Norteamérica. El Plan General de Contabilidad del año 2007 versus 1990. Es en el año 2007, a través de la Ley 16/2007 de 4 de julio de reforma mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, cuando culmina el proceso de adaptación de la normativa contable española a las normas internacionales de información financiera, dentro del marco de las directivas comunitarias. Esta ley modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada. Hay una armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. Fruto de la citada armonización aparece el Plan General Contable Español Internacional, frente al Plan General Contable Español Europeísta. Este nuevo Plan General Contable tendrá la siguiente estructura: marco conceptual, normas de registro y valoración, cuentas anuales, cuadros de cuentas y definiciones y relaciones contables. El marco conceptual de la contabilidad es el conjunto de fundamentos, principios y conceptos básicos cuyo cumplimiento conduce, en un proceso lógico-deductivo, al reconocimiento y valoración de los elementos de las cuentas anuales. Su incorporación al Plan General de Contabilidad y, en consecuencia, la atribución al mismo de la categoría de norma jurídica tiene como objetivo garantizar el rigor y coherencia del posterior proceso de elaboración de las normas de registro y valoración, así como de la posterior interpretación e integración del derecho contable. De la lectura de la primera parte del nuevo plan se desprende que la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la empresa continúa siendo el corolario de la aplicación sistemática y regular de las normas contables. El marco conceptual sigue reservando un lugar relevante a los principios incluidos en la primera parte del plan de 1990, que no pierden su condición de columna vertebral del cuerpo normativo contable. Dentro del marco conceptual se enmarcan los principios contables: empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. Destacar que el principio de prudencia deja de ser preferente frente al resto de principios. Lo que prevalece es el objetivo de imagen fiel de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, las normas de desarrollo que en materia contable establezca, en su caso, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la demás legislación española que sea específicamente aplicable. En el año 2007 se aprueban 2 reales decretos. El primero por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el segundo Real Decreto por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas y los criterios contables específicos para microempresas. Por lo que se ve, aparecen en el mercado de la normalización contable variedad de planes generales de contabilidad. A todo ello, en base a determinadas circunstancias, las empresas deberán aplicar las normas internacionales de información financiera o las normas por las que se rige en España, que van adaptándose a las normas internacionales de información. Adaptaciones sectoriales. Papel actual de las adaptaciones sectoriales en España. En España, los planes generales de contabilidad sectoriales vigentes lo son a partir del año 1991 hasta la actualidad. En el PGC aprobado por Real Decreto de 16 de noviembre de 2007, entró en vigor el 1 de enero del 2008. En dicho Real Decreto, en su disposición final primera, se habilitó al Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del ICAC, para aprobar mediante orden ministerial las adaptaciones sectoriales del citado nuevo plan. Ya se ha visto las partes que debe contener todo plan general de contabilidad. Volviendo a la utilidad proporcionada por la contabilidad, cuando un sector tiene una importancia respecto a la economía del país y tiene ciertas peculiaridades frente al resto de sectores, hace que sea beneficioso aprobar mediante orden ministerial una adaptación sectorial. En la actualidad no llega a la veintena los sectores que disponen de planes generales de contabilidad adaptados, por lo que todavía quedan muchos sectores para alcanzar una óptima normalización contable sectorial. Las empresas cuyos sectores no cuentan con un plan general de contabilidad sectorial y que reúnan las características mencionadas tendrán que efectuar su propia adaptación a la espera de que, por parte del ICAC, se promulgue una adaptación sectorial. La mayoría de los sectores que disponen de plan general contable sectorial no disponen de una adaptación al vigente Plan General de Contabilidad del 2007. A continuación, se tratarán de forma sucinta 2 sectores, el de las empresas del sector eléctrico y el de las empresas del sector vitivinícola, 2 sectores básicos para el sector hotelero, que será tratado en el capítulo siguiente como un sector que necesita su propia adaptación sectorial del Plan General Contable. Sector eléctrico. El Plan General Contable adaptado a las empresas del sector eléctrico fue aprobado por Real Decreto 437/98.
Hoy en día, en el sector eléctrico, están los generadores de energía, la comercialización de la electricidad auspiciada por las comercializadoras y la distribución de electricidad. El mercado libre, el mercado eléctrico, se liberalizó para la mayoría de los consumos residenciales en 2009. Los consumidores podían contratar con cualquiera de las comercializadoras de mercado libre o no realizar ninguna acción, acogiéndose a lo que se conocía como tarifa de último recurso, siendo la energía consumida proporcionada por la comercializadora eléctrica de último recurso correspondiente a la empresa de la zona de distribución que el cliente pertenecía. Los clientes que tenían más consumos, industrias, pymes, comenzaron antes el proceso de liberalización. Se les aplicaba una penalización si no realizaban el cambio a un comercializador de mercado libre. Antes de la liberación del sector eléctrico, en 1997, las grandes empresas estaban verticalmente integradas. Su negocio comprendía las tres ramas: generación, distribución y comercialización. Tras la liberalización, se obligó a que estos grupos empresariales fueran llevados por empresas independientes a cada una de las ramas del mercado eléctrico, para así fomentar la competencia del sector. El mercado eléctrico quedó estructurado en generadores, distribuidores y comercializadores. Como, en definitiva, los generadores venden electricidad a las comercializadoras, la red vende su transporte. Como la compra y la venta no coinciden en el tiempo, se generan unos desajustes que requieren de una minuciosa periodificación para una eficaz interpretación contable y una gestión de estimaciones que asimismo permitan un adecuado control de los flujos financieros. Sector vitivinícola. Pensemos, el ciclo económico del vino. Con independencia del inicio y fin del ejercicio fiscal que cada empresa quiera establecer, lo que legalmente es posible, empieza en la vendimia y termina en la comercialización. Entre tanto, hay extracción, fermentaciones, trasiego y, al final, envejecimiento y embotellado. Ciclos que nunca coinciden con el año natural y que, respecto de los crianzas y reservas, ni siquiera el año sirve como criterio de producción y comercialización. Cuando la naturaleza de la actividad exige un cambio en la estructura, nomenclatura y terminología de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, se autoriza al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, mediante orden, apruebe las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad. Así, las normas de adaptación se aprueban por orden ministerial de Economía del 11 de mayo de 2001 para las empresas vitivinícolas. Adaptación que sirve hoy para que el productor conozca el valor de sus productos, el vino, en la fase de producción en que se encuentran. Una realidad hoy y una estimación mañana o dentro de unos 2 años, pero en ambos casos sobre hechos reales que, debidamente contabilizados, dan una información real del valor patrimonial de los activos principales, la materia prima, y de su fase de incorporación de valor añadido. Es decir, una valoración paso a paso. Piénsese que un vino puede incrementar su valor por envejecimiento en barrica el décuplo de la remuneración de la deuda pública, o 3 o 4 veces la revalorización del IBEX 35. Por tanto, conocer el estado de incorporación del valor añadido a todo lo que duerme en la bodega es una información fundamental para el sector vitivinícola. Sector hotelero, que está pendiente de adaptación sectorial. Importancia del sector. El sector hotelero es en realidad un grupo, subsector o segmento de un fenómeno socioeconómico más amplio llamado turismo, especialmente intenso en las 3 últimas décadas. A pesar de ser un fenómeno planetario reciente, todos los expertos coinciden en destacar la importancia tanto económica como social del sector turístico hotelero. Una importancia que se acrecienta al considerar la gran cantidad de actividades que conforman el turismo, desde los desplazamientos al conjunto de servicios que comporta. En Europa, el turismo es visto como una actividad social de evidentes consecuencias económicas, mientras que en el mundo anglosajón se prefiere hablar de industria. Considerando su importancia económica, parece suficiente aludir a los informes del World Travel and Tourism Council 2018, según los cuales, en 2017, el turismo mundial copaba el 10,4% del Producto Interior Bruto planetario. Sobre la importancia económica del sector en España, la cifra porcentual exhibida en los informes estadísticos puede dar idea de su relevancia. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que el sector turístico contribuye con un 12% del PIB catalán y un 11,2% del PIB español. Trasladando el foco a la ciudad de Barcelona, podemos observar los datos facilitados por el Gremi de Hotels de Barcelona. En su evolución, vemos que Barcelona contaba en el año 90 con algo más de un centenar de hoteles y en el año actual cuenta con más de 400 hoteles. Respecto al número de plazas hoteleras, en el año 90 no llegaba a las 20.000 y en el año actual sobrepasa las 70.000 plazas hoteleras. Una evolución similar ha experimentado el precio del alojamiento en Barcelona.
Por último, respecto a la evolución del número de pernoctaciones, en Barcelona, observar que de los 3,8 millones en el 1990 se ha pasado a 18,8 millones en 2017. Prácticamente se sextuplicó el número de pernoctaciones registradas en nuestras plazas ofertadas, lo que da una idea de su dinamismo. Este notable incremento en las pernoctaciones, más de 470 millones en 2017 en toda España, son prueba evidente en su constante tendencia al alza. En la actualidad, los datos anteriores evidencian que nos encontramos ante la primera industria nacional cuya variada realidad exige planteamientos informativos estratégicos. En especial, empieza a sentirse la necesidad de sistemas estadísticos y contables suficientemente fiables y tecnológicamente competitivos a nivel mundial. Estamos, pues, ante un reto ineludible y urgente ante el que todos los directivos y stakeholders del sector están obligados a formular un razonamiento serio sobre qué sistema de información contable y qué tipos de organizaciones son las más adecuadas, aquí y ahora, para marcar el rumbo del sector turístico en general y del sector hotelero español en particular. El sistema contable USALI para la hostelería. Breve historia. USALI, Uniform System of Account for the Lodging Industry, o en español, Sistema Uniforme de Cuentas para la Industria Hotelera. El USALI, en cuanto a sistema de información y gestión, surgió de la inevitable conjunción del turismo maduro con las exigencias uniformadoras de la contabilidad de gestión. Sobre esta última tendencia puede consultarse en el trabajo que hicimos mis compañeros Martín y Berlanga en el 2016, Un dilema hispano. Antes de la Primera Guerra Mundial, puede hablarse sobre todo de un turismo restringido a las capas sociales económicamente más pudientes. Es el turismo de lujo que tan a las claras puede mostrarse revisando la historia individual de hoteles tan emblemáticos como el Gran Hotel de París o el City Hotel de Nueva York. El mismo vocablo inglés, tourism, surgió asociado a las prácticas viajeras asumidas como consustanciales al temperamento romántico anglosajón, prácticas románticas de giras por el mundo que llevaron al escritor francés Stendhal a escribir sus clásicas Memorias de un turista, convirtiéndose así en el pionero del uso de este vocablo. En cuanto al vocablo hotel, se sabe que apareció en Inglaterra en 1760, justamente cuando en Estados Unidos se generaliza el término inn, hasta que en 1794 tiene lugar la inauguración en Nueva York del mítico The City Hotel. La consagración del turismo tuvo lugar en Francia en la inauguración del Gran Hotel de París. La fastuosidad de la inauguración de este hotel crearon un concepto nuevo de turismo de lujo. Este hotel, por ejemplo, fue pionero en la utilización del ascensor hidráulico. La luz eléctrica se instaló en 1890 y en 1901 se instaló la calefacción central a vapor. La ciudad de Lausanne fue la pionera en ofertar en 1890 la primera escuela de hostelería del mundo. La necesidad de sistemas contables que reflejaran las características peculiares del sector hotelero de manera uniforme y estable se reveló de forma acuciante, especialmente en Estados Unidos y en el periodo de entreguerras 1918-1939. La información económica de un hotel se empezó a considerar demasiado sensible como para dejarle en manos de propietarios advenedizos y de directivos poco escrupulosos. En los casi 20 lustros de historia, desde la primera edición del Sistema Uniforme en 1926 a la última versión publicada en 2014, la 11ª edición, esta línea de propuestas de cuentas uniformes se ha distinguido por su voluntad de no alejarse en exceso de los principios y normas generalmente aceptadas. Difusión actual del USALI y papel que desempeña. Un estudio llevado a cabo por los profesores Campa y Banchieri resulta especialmente significativo de la difusión del USALI fuera del ámbito hotelero norteamericano. Ambos estudiosos llegan a la conclusión de una tasa media de utilización del USALI del 50% en Europa frente a un masivo empleo en Estados Unidos. Ya se ha visto cómo no puede olvidarse la influencia propagadora de los grandes grupos hoteleros con sede en Estados Unidos. Las grandes firmas hoteleras del tipo Intercontinental, Hilton, Sheraton, Holiday Inn, Ramada, se mostraron unos fervientes seguidores del USALI a través de los cuales el modelo se propagó por toda Europa. Los autores españoles citados coinciden en subrayar el hecho de que en España no existe un sistema uniforme estandarizado y cada hotel aplica sus métodos, siempre ajustándose al plan general de contabilidad, pero este resulta demasiado genérico para un sector con unas características tan diferenciadas del resto. Puede afirmarse que el sistema USALI se encuentra implantado en las más importantes cadenas del mundo y la información que genera se encuentra en la base de análisis y fijación de objetivos a la hora no solo de las grandes inversiones, sino también de la firma de grandes contratos de gestión. Ventajas de la adopción del USALI y desventajas. Si se conviene que el turismo y en concreto las actividades de alojamiento del visitante turista perfilan una industria de características singulares, se convendrá también la necesidad de su control contable.
Las diferentes empresas, tanto públicas como privadas, y los diferentes servicios integrantes de este sector demandan un sistema de medidas e información contable específico de este sector. El sistema uniforme norteamericano, según los expertos, ofrece, entre otras, las siguientes ventajas. La detallada información por centros permite una gestión por responsabilidades. Es adaptable, es homogéneo. Otra de las ventajas del USALI es su flexibilidad respecto al control de gestión departamental. Así, por ejemplo, si el establecimiento da un servicio en el ámbito de la alimentación colectiva, permitirá su gestión al dietista nutricionista como responsable de este centro. Dado su carácter informativo y capacidad de detalle, el USALI puede ser utilizado tanto por grandes como pequeños hoteles, descartando en estos últimos la información innecesaria según el tamaño del hotel. Minimiza el efecto de las diferentes normas contables y tipos de informes procedentes de diferentes países, en aquellos casos de hoteles o cadenas de hoteles con gran dispersión geográfica. Es independiente de las normas fiscales locales o domésticas en los grupos o cadenas con fuerte dispersión geográfica. Por tanto, permite consolidar de modo uniforme los informes de los hoteles individuales a los de la matriz. Aunque no debemos dejar de analizar también algunos inconvenientes. El USALI no se centra en el coste unitario de ciertos servicios que ofrece la explotación hotelera. La metodología seguida para el tratamiento de los costes está basada en el sistema de costes variables y, por lo tanto, no imputa a los departamentos algunos costes de carácter fijo cuantitativamente sustanciales, tales como las amortizaciones y los alquileres, entre otros, que realmente alterarían los resultados de cada sección o departamento de ser incluidos en su cálculo. Más que una adaptación sectorial, todos los autores españoles que han estudiado los sistemas uniformes coinciden en advertir que el USALI se creó con la doble finalidad de satisfacer necesidades informativas de carácter financiero externo, inversión, y necesidades de carácter analítico y estratégico, gestión. Esta doble finalidad les hace concluir de forma unánime que el USALI no es una adaptación sectorial según se conoce en Europa, ni un simple plan de cuenta, sino que el USALI presta una especial atención a la información del resultado contable, es decir, a la rentabilidad de ese patrimonio. Si España pretende crear un sistema sectorial hotelero, deberá emitir normas contables encontrándonos con los dos modelos de normalización, privada y pública. Respecto a la normalización privada, la emisión de normas contables parte de organizaciones o asociaciones profesionales y grupos de empresas. Se trata de una normalización flexible sobre temas concretos y suele tener carácter de recomendación. La normalización contable privada se caracteriza por: primero, es un escaso nivel de detalle de la legislación mercantil. Segundo, la actividad reguladora está encomendada a asociaciones profesionales cuya coercitividad descansa en el prestigio de la profesión. Tercero, existencia de numerosos pronunciamientos sobre temas concretos con predominio de aspectos sustanciales de la práctica contable. Esta forma de normalización es propia de los países anglosajones y sus áreas de influencia que cuentan con una legislación mercantil concisa y flexible y donde por tradición anteponen el fondo sobre la forma, despreocupándose de la terminología de las cuentas o de los formatos de presentación de los estados contables. Las normas no son imposiciones sino simples recomendaciones, pero el prestigio de los organismos que las dictan y su aceptación generalizada ha hecho que en muchas ocasiones sean reconocidas y controladas por organismos públicos. Este es el caso de los Estados Unidos, donde las normas del Financial Accounting Standards Board son exigidas por la Securities Exchange Commission en la presentación de los estados contables. En el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, incluso en Canadá, el intervencionismo gubernamental ha sido menor. Respecto a la normalización pública, esta modalidad de normalización está muy influenciada por la legislación mercantil. La iniciativa en la emisión de normas parte de algún organismo público que establece regulaciones muy extensas, auténticas guías contables omnicomprensivas, donde se presta especial atención a la denominación de las cuentas y a los formatos de los estados contables. Es propia de los países de la Europa continental, con dos variantes. Por un lado, están los países cuyo principal instrumento regulador es a través de un plan contable. Es el caso de Francia, Portugal y España. Y por otro, los países que establecen las normas contables a través de las leyes de sociedades, como son Alemania y Bélgica. Las características más notables de la normalización pública son: existencia de una legislación mercantil proclive a ordenamientos detallados, la actividad reguladora está encomendada a instituciones gubernamentales y existen cuerpos reguladores en forma de planes de cuentas que prestan gran atención a cuestiones de forma y ordenamiento contable. En los últimos tiempos, ambos tipos de normalización se aproximan.
Por tanto, a modo de conclusión, indicar que, de acuerdo con mi compañero Margual, profesional del sector hotelero, reivindicamos la aplicación del modelo USALI, aunque no seamos pioneros en ello. Se nos enseña en la universidad a tener perspectiva histórica. Si haces una analogía con el mercado como el textil, que fue un mercado predominante a finales del siglo XIX, a principios del XX, el textil avanzó muchísimo, no por nuestra propia inventiva, sino nuestra capacidad de innovación en la producción textil. Se fundamentaba en ir a copiar los telares en Francia, en Inglaterra, traer los bocetos, mejorarlos y optimizar el sistema productivo. En la hostelería ha pasado lo mismo. Los españoles hemos sabido salir, copiar y mejorar, traer un producto diferenciado y diferente, al menos en el ámbito vacacional, ayudado por la bondad del territorio y por la facilidad de captación de los clientes. Resistirnos a cambiar a un modelo homogéneo desarrollado por una mentalidad anglosajona puede tener una lógica en la que haya una pugna para generar un modelo optimizado de USALI. Los sistemas uniformes de contabilidad deben fomentarse porque siguen en pie las necesidades y lagunas que los actores de principios del siglo XX ya detectaron. En una economía como la española, que seamos capaces de desarrollar mejoras del método USALI puede sonar a quimera, pero, dada la potencia de nuestra industria hotelera, si consiguiéramos unificarnos todos a ese mismo criterio, seríamos capaces de mejorar el sistema y, con ello, de mejorar la gestión de las empresas hoteleras. Si se quiere manejar bien la economía del país, es necesario disponer de herramientas de gestión. Los diferentes sectores, motores de la economía, necesitan de mejores continuas, entre ellas de lenguajes comunes. Por ello, es necesario, más que nunca, que dispongan cada uno de ellos de un plan general de contabilidad propio de su sector. Solo hace falta que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC, cuente con el respaldo de los diferentes agentes económicos con tal de que, a instancias de cada sector, promulgue proyectos de ley encaminada a la uniformidad en la contabilidad sectorial. Se trata de una apuesta de futuro inmediato, he dicho. La constante evolución de la contabilidad desde el siglo pasado, sobre todo en España a partir del punto de inflexión de nuestra entrada en la Unión Europea, ha supuesto la entrada de cambios muy relevantes y de una creciente complejidad y mejora de nuestra normativa. Podríamos referirnos, por ejemplo, a las normas internacionales de información financiera, las NIF, algunas de las cuales van a entrar en vigor próximamente, en este año de 2019, la NIF 16 sobre arrendamientos, en enero del 2021, la NIF 17 sobre contratos de seguros, así como los cambios que el Plan General de Contabilidad va a incluir y que afectarán principalmente a la contabilización de los instrumentos financieros en base a buscar una mayor simplicidad, comodidad y homogeneidad al usuario de la información contable. Es en este marco en el que se encuentra la base del discurso del doctor Soldevila, es decir, los planes generales de contabilidad sectoriales. Como él ha citado, son diversos los que están en vigor en España en estos momentos, concretamente desde el pionero, asistencia sanitaria, en el año 91, empresas constructoras en el año 93, federaciones deportivas en el 94, concesionarios de autopistas en el 98, el sector eléctrico también en el 98, al igual que abastecimiento y saneamiento de agua, las sociedades anónimas deportivas en el 2000, las sociedades inmobiliarias en el 2001, el sector aéreo también en el 2001, así como el sector vitivinícola, las entidades aseguradoras en el 2008, las sociedades cooperativas en el 2010, también en el 2010, las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, las entidades sin ánimo de lucro en el 2013 y las instituciones de inversión colectiva en el 2015. Sin embargo, lo verdaderamente relevante de su aportación no es el repaso de todos estos planes sectoriales, sino la mención a aquellos sectores, todavía, como él ha citado, numerosos, que carecen de plan general de contabilidad específico. A este respecto, el recipiendario ha demostrado con su análisis
que existe un sector especialmente importante para la economía del país, como es el de la hotelería, y afirma la necesidad de que se disponga de un plan general de contabilidad propio. Para ello, se basa en el Uniform System of Accounts of the Lodging Industry, que es un plan de cuentas específico de este sector que, como él ha dicho, se viene utilizando desde el siglo pasado en Norteamérica por parte de la inmensa mayoría de las compañías hoteleras. La hotelería tiene unas características muy específicas como sector económico. Entre ellas, y sin ser exhaustivo, el producto o servicio ofrecido es fugaz en el tiempo. La calidad de la prestación del servicio al cliente es un atributo clave. Existen una gran variedad de productos y servicios que son prestados o ofrecidos de forma conjunta. La empresa debe satisfacer las necesidades de los clientes 24 horas al día durante 365 días al año. El producto se consume en el mismo lugar donde es producido y existen numerosas fuentes de ingresos como consecuencia de los distintos centros de beneficios existentes en la empresa hotelera: habitaciones, restaurantes, tiendas, servicios de belleza, etcétera, etcétera. Tal y como recoge el propio profesor Soldevila en su trabajo con el profesor Martín, en su libro sobre costes en hoteles y restaurantes, el modelo americano citado, que en adelante definiremos como USALI, se centra en uniformar el contenido y formato de los estados financieros orientados a la información externa y a potenciar los estados de explotación como instrumentos para la gestión interna. Dentro de este segundo objetivo se ofrece como novedad un estado de explotación general, Summary Operating Statement, que sintetiza los estados de explotación en las distintas áreas de negocio. Como factor común a los planes de contabilidad sectoriales, una de las recomendaciones que realiza el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en adelante ICAC, es el beneficio que ofrece para la gestión el poder aplicar la contabilidad analítica. En el Plan General de Contabilidad propuesto para el sector hotelero, siguiendo como base el modelo USALI, ya se recoge la citada aplicación analítica. Se aborda un plan de cuentas monista, recoge en una sola contabilidad tanto la información interna como la externa. En este sentido, y por centrarnos únicamente en sus características propias más importantes, podemos decir que el USALI siempre se ha distinguido por proponer una información homologable con la normativa contable vigente, salvo la información sobre los resultados de la explotación, donde quizás exhibe su sello más propio. Por otro lado, tiene una vocación universal en el mundo de la hostelería, de modo que no solo apunta a que se aplique en hoteles, sino también en restaurantes y en cualquier otro negocio similar, y se dirige no solo a grandes compañías, sino a establecimientos medianos y pequeños. Por otro lado, su planteamiento de costes se basa en el enfoque direct cost literal, es decir, en la distinción entre costes directos, asignados al resultado de cada departamento, y costes indirectos, asignados al resultado de todo el hotel, de toda la institución. Además, deja abierta la posibilidad del empleo del enfoque full cost y sugiere bases para el reparto de los costes indirectos, siempre que sea después de haber informado con el enfoque y formato establecidos. Por último, además, los promotores del USALI pretenden, por una parte, facilitar la comparabilidad de las cifras tanto de un grupo como de un sector y, por otra parte, posibilitar un estilo moderno y sencillo de gestión y control contable para cualquier entidad hotelera. Ha hecho referencia el doctor Soldevila a ventajas e inconvenientes del USALI y ello me sirve para desarrollar un poco más cuáles serían los principales argumentos a favor y en contra de la utilización del mismo por parte de las entidades hoteleras. En cuanto a argumentos a favor, destacaríamos 6. En primer lugar, claridad, sencillez y precisión. Son las características no solo del plan de cuentas que se propone, sino también del modelo de costes que lleva aparejado. Segunda, universalidad. El modelo puede adaptarse a cualquier hotel, sea de la categoría, tamaño o características específicas que tenga. Tercer lugar, utilidad y oportunidad. La información que genera es adecuada y rápida de obtener, al tiempo que resulta muy útil para la gestión interna basada en objetivos y presupuestos. Cuarto, objetividad.
Al prescindir de repartos arbitrarios propios de los enfoques full cost, la información ofrecida es altamente fiable. 5. Descentralización. Se ajusta un modelo de gestión descentralizado, lo que permite un ajustado seguimiento y control de los tipos de actividad hotelera por parte de la alta dirección, al tiempo que suministra información muy útil a los responsables específicos de cada sección. Y en sexto y último lugar, uniformidad y comparabilidad. No puede dudarse de que el USALI constituye un instrumento de homogeneización del cálculo y de la información contable sin parangón. Este modelo ha permitido un análisis de las cifras y de los resultados más rigurosos. Su vocación planetaria está más que demostrada por la universalidad de su aplicación en los hoteles de todo el mundo. Ello ha permitido la proliferación de informes de la industria por países y zonas geográficas. Podíamos destacar entre ellos el Canadian Lodging Outlook o, sencillamente en España, los informes al respecto de las consultoras Howard y Mazars. Pero, obviamente, también existen argumentos en contra. Entre ellos, destacaríamos, en primer lugar, que el umbral de rentabilidad que se propone trata de desglosar los costes en fijos y variables. Esto supone partir de unas premisas poco ciertas si se desea un análisis pormenorizado de la totalidad de los costes. Aunque puede ser, es cierto, una herramienta positiva para el cálculo del break-even point para el gestor hotelero al orientarle hasta qué punto de ocupación precisa para cubrir sus costes. En segundo lugar, este modelo descarta, como ya hemos dicho, el enfoque de costes completos, full cost. Descarta igualmente la información de un coste completo de los servicios, lo que pone en peligro no solo los cálculos de rentabilidad de los mismos, sino también una política acertada de fijación de precios basados en costes. En tercer lugar, el protagonismo concedido a la magnitud intermedia del resultado por departamentos no se corresponde directamente con la utilidad de esta cifra para la gestión, pues si bien es un dato fiable para los responsables de cada departamento, resulta poco útil para la dirección a la hora, por ejemplo, de analizar el punto de equilibrio y el grado de ocupación que sitúa el hotel al borde de la rentabilidad. Y en cuarto y último lugar, la misma filosofía basada en costes jerárquicos y delegación de autoridad contrasta fuertemente con la tendencia moderna a considerar el hotel como un todo, donde lo que importa es el servicio integral, es decir, el cliente satisfecho, por encima del buen comportamiento económico y técnico de cada departamento. En definitiva, en su discurso, el doctor Soldevila propone un plan general de contabilidad sectorial en el sector hotelero específico que contribuye a seguir esta línea que España ya empezó en su momento de avanzar siguiendo las tendencias principales del sistema comparado internacional en materia de contabilidad. Bien, conozco al doctor Soldevila desde hace ya muchos años y he tenido ocasión de compartir proyectos tanto en el ámbito académico como algunos también en el ámbito profesional. El doctor Soldevila se licenció en Ciencias Económicas Empresariales en la Universidad de Barcelona en 1992 y se doctoró en la misma universidad en 1999 con la tesis Análisis de la evolución actual de la hotelería en España y la información contable de costes, lo cual obviamente confirma el interés que desde hace muchos años mantiene por esta cuestión. Esa tesis doctoral fue dirigida precisamente por el doctor Alfredo Rocafort, presidente de la Real Academia Europea de Doctores, y obtuvo la máxima calificación de sobresaliente cum laude. Simultáneamente, prosiguió con una formación muy especializada de posgrado en el grado de la contabilidad y auditoría de cuentas. A este respecto, superó los cursos necesarios para ingresar en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como también en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Es destacable el hecho de que haya compatibilizado su actividad profesional con la académica. Así fue precisamente como lo conocí, justo poco después de obtener la aprobación oficial de la Universidad Abat Oliba CEU en el año 2003 y desde entonces en la universidad ha impartido docencia en grado, fundamentalmente en economía financiera y contabilidad y en los últimos años muy especialmente en posgrado, en particular en el máster de abogacía, en el máster de economía social y muy especialmente como director del máster universitario de auditoría de cuentas y contabilidad desde el año
2014. Por otro lado, y desde hace más de una década, imparte también docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de Blanquerna en la Universidad Ramon Llull. Adicionalmente, su actividad profesional, desarrollada desde su propio despacho profesional, le ha permitido ser miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, del Registro de Economistas Auditores, de la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, ACCID, y del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. En definitiva, una magnífica trayectoria académica y profesional que, unida a su carácter entusiasta, abierto y trabajador, me permite decir, sin ánimo de duda, que se trata de una gran incorporación para la Real Academia Europea de Doctores. Bienvenido, Ramón.